Gracias, Pedro. Y mientras ordenamos el turno del debate, y antes de darle la palabra al compañero Juan, quisiera, como andaluz, no solo felicitarlo a él por su éxito en las primarias del 13 de junio, sino felicitar a todos los socialistas andaluces por la participación masiva que han tenido en estas primarias y por el desarrollo y comportamiento ejemplar. Y me vais a permitir una licencia personal. Para mí, como para la agrupación a la que pertenezco, la agrupación de Dos Hermanas, es un orgullo que el todavía joven Juan Espada, de chiquillo, se acercara a nuestra agrupación, al contacto con los mayores socialistas que tenían mucho que transmitirnos y terminara afiliándose al Partido Socialista. Hoy es el candidato a la Junta de Andalucía de todos los socialistas andaluces y mañana, Juan, serás el presidente. Tienes la palabra, Juan. Bueno, pues muchas gracias, querido Kiko, presidente del Comité Federal. Gracias, compañeros y compañeras, Pedro, y a todos los compañeros de la Ejecutiva Federal y de este Comité Federal. Soy miembro de este Comité Federal hace muchos años. Lo fui un día de 1997 en el que me eligieron coordinador federal de la Organización Sectorial de Medio Ambiente. ¿Verdad, Cristina? ¿Te acuerdas? Tú eras entonces secretaria de Movimientos Sociales, de Medio Ambiente, de la Ejecutiva Federal. Fue un camino bonito, fueron 11 años de trabajo como coordinador federal y luego he continuado como miembro de este comité por decisión de mis compañeros de Andalucía. Hoy no me subo aquí como miembro del Comité Federal, como una reunión más de este comité, sino como candidato del Partido Socialista a las próximas elecciones autonómicas en Andalucía para ganar el Gobierno de Andalucía. Gracias. Y lo hago desde la responsabilidad, como no puede ser de otra manera, por supuesto desde el agradecimiento a los compañeros y compañeras que me eligieron el pasado 13 de junio, después de un proceso ilusionante, después de un proceso emocionante y un proceso en el que, como decíamos, como queríamos, hemos recuperado la iniciativa política en Andalucía, hemos recuperado la ilusión en el trabajo de partido, en la militancia desde el partido, hemos recuperado de nuevo pues la capacidad de proyectar iniciativas que sumen y que hagan mejorar la vida de la gente. Y eso lo hemos hecho con un proceso de primarias ejemplar, como se ha dicho aquí, con la mayor participación que se recuerda y, por tanto, y lo digo alto y claro, con la fuerza más grande que ha tenido nunca un candidato a las elecciones autonómicas en Andalucía, con la militancia y con la base. Ese mecanismo del que nos dotamos y ese mecanismo que, cuando lo sabemos hacer bien, une al partido, le hace más fuerte y, por tanto, con capacidad para volver a ganar elecciones. Ese es el objetivo y por eso estamos hoy aquí. Vaya por delante, ayer precisamente compartía con José Luis Ábalos por la mañana unas jornadas que organizaba su ministerio en relación con una corriente y un movimiento importante en la Unión Europea, la nueva Bauhaus europea, fruto de lo que son, en definitiva, la iniciativa y la agenda europea de transformación, de cambios. Bueno, José Luis, pues justo cuando te marchabas, una chica que subió en la siguiente mesa redonda puso en definitiva una cita que dije, esto encaja como un guante mañana en lo que quiero decir, ¿no?, que es el resultado del 13 de junio en Andalucía y de nuestras primarias, ¿no? Ella ponía una cita nada más y nada menos que de Einstein. Yo no he ido a Juan Negrín, me ha encantado, querido Pedro, pero esta fue la que puso esta chica en la que yo me quedé y recordaba, ¿no?, y que decía algo tan sencillo como que la medida de la inteligencia es cambiar cuando es necesario. Era necesario en Andalucía y por eso creo que hemos tomado una decisión inteligente, compañeros y compañeras.
El cambio que es el que tantas veces ha conseguido que el Partido Socialista sea, como decía antes Pedro, el ganador de elecciones. El cambio, la valentía, el ser capaz de poner encima de la mesa ante la sociedad el que los retos, en definitiva, se consiguen cuando uno da pasos adelante y cuando uno toma decisiones ambiciosas, valientes. Por tanto, la continuidad a veces o la posición cómoda o conservadora no nos garantiza seguramente el éxito en el futuro. Y sobre todo cuando se pierde en un momento determinado la confianza de los ciudadanos, que, bueno, pues de forma suficiente como para perder el Gobierno en diciembre del 18 fue el resultado de las últimas elecciones en Andalucía. Fuimos la primera fuerza política, la fuerza más votada, pero por primera vez en la historia de Andalucía, en la historia democrática de Andalucía, no conseguimos gobernar. Bueno, pues ese es el punto a partir del cual tenemos que construir de nuevo la confianza necesaria para ganar las próximas elecciones. Y por eso, a la hora de definir en un momento tan difícil como el que estamos viviendo cuáles son las estrategias de gobierno y definir también cuáles son las estrategias de oposición, ya os digo alto y claro que el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía volverá a recuperar el gobierno haciendo justamente lo contrario de lo que hace Casado cuando hace una oposición al Gobierno de España. Una oposición útil, una oposición constructiva y una oposición con sentido de Estado. Con sentido de Estado. Porque, fijaros, y lo decía y lo explicaba muy bien el secretario general, yo quiero desde aquí, y en este caso me lo vais a permitir, Kiko, como alcalde de la cuarta ciudad de España, como alcalde de Sevilla y alcalde del municipio más grande que gobernamos los socialistas en España. Yo quiero deciros, porque no lo he escuchado desde luego al presidente de la Junta de Andalucía en ningún momento, como debe decirse y como debe hacerse desde la lealtad institucional de lo que ha sido, sin duda, la capacidad de cooperar y la capacidad de trabajar para conseguir salir de esta emergencia sanitaria, económica y social. Yo quiero decir harto y claro, para que cuando leamos las encuestas y veamos las valoraciones de las distintas administraciones respecto a lo que ha sido la gestión de esta pandemia, yo quiero decir harto y claro que el Gobierno de España ha dado un auténtico ejemplo de cómo se gestiona la peor situación que recordamos, desde luego, esta generación en nuestra historia y, desde luego, una de las peores que ha vivido este país. Creo, Pedro, y quiero decirlo aquí, insisto, como alcalde, que habéis dado un auténtico ejemplo de rigor, de seriedad, de valentía y de no amedrentaros, por difícil que fueran las decisiones que hubiera que tomar para hacer frente a esa emergencia sanitaria. Y, desde luego, para mí, como socialista, un orgullo, y quiero felicitar especialmente, aparte al Gobierno en su conjunto, sin duda, a Salvador y a Carolina, que han asumido lo peor de esa faceta que era la emergencia sanitaria, sin duda. Gracias como socialista, gracias como alcalde en nombre de mis vecinos y de mis vecinas. Y en ese sentido, si para gobernar la clave está en la estabilidad y en la estabilidad institucional, como decía, para hacer oposición hay que saber también que la coherencia en política te lleva a que cuando la necesidad de los ciudadanos es justamente esa estabilidad para salir de una situación de emergencia, eso debe preservarse por encima de cualquier otra estrategia cortoplacista desde el punto de vista electoral. Esto a veces en la oposición nos cuesta trabajo entenderlo, porque parece que la oposición es chillar cuanto más alto mejor o decir cuantas más barbaridades mejor. La política del desgaste por el desgaste que la derecha, desgraciadamente, desde que llegó al poder de nuevo el Partido Socialista y tú, Pedro, como presidente, no entiende de otra cosa. Yo creo que la oposición es sencillamente saber ejercer un papel en función de una coyuntura política y de unas circunstancias. Está claro que en función de lo que hace el que gobierna, pero también en función de qué es lo que puedes aportar en un momento en el que eres oposición y tiene que gestionar a quien gobierna, pero tiene que plantear cuáles son sus propuestas para, en definitiva, avanzar. Y en ese sentido nosotros vamos a hacer una oposición con propuestas, porque para mirar al Gobierno de Andalucía y al Gobierno de la Junta de Andalucía es tanto como mirar a la derecha de todos estos años en Andalucía. ¿Por qué creéis que la derecha no ganó elecciones en Andalucía? ¿Por qué tampoco resultó ni siquiera la lista más votada en las últimas? Sencillamente porque nunca ha tenido, y después de más de 2 años de gobierno tampoco lo tiene, un proyecto de gobierno para Andalucía. No tiene un proyecto ni una iniciativa política solvente para sacar a Andalucía de la situación en la que en estos momentos está. Por eso, claro que tenemos un espacio de
de oportunidad. Por supuesto que tenemos un espacio para volver a recuperar el Gobierno de Andalucía, como vamos a hacer. Lo vamos a hacer desde el Parlamento, pero perdonadme, y con mi experiencia de alcalde, las elecciones no se ganan ni en los parlamentos, ni en las sesiones de control, ni en los plenos municipales. Se ganan en la calle y poniéndose en la piel de la gente, de sus necesidades y, en definitiva, de sus problemas. Así que se lo dije el otro día a mis compañeros y compañeras en el grupo parlamentario y he tenido oportunidad a lo largo de todas estas primarias de decírselo en cada rincón del territorio a cada militante que para recuperar el Gobierno andaluz tenemos que volver a sintonizar, a volver a recuperar la confianza perdida en aquellos colectivos que nos dieron la espalda porque sus expectativas eran otras cuando gobernamos en los últimos años o porque no conseguimos, en definitiva, resolver lo que esperaban que resolviéramos. Los ciudadanos necesitan ahora mismo expectativas, presidente, y por eso este Gobierno, que no para de sacar estrategias, iniciativas, planes, en definitiva, para gestionar no solo la pandemia y la emergencia sanitaria, sino la recuperación económica, es un Gobierno que levanta esperanza e ilusión, claro que sí. Es un Gobierno para el presente, pero sobre todo para el futuro. Ese es el futuro por el que vamos a trabajar en Andalucía y el que nos va a permitir recuperar de nuevo la confianza. En ese sentido es en el que te digo, presidente y secretario general, que vas a contar con la Federación, con el Partido Socialista de Andalucía, detrás y respaldando las políticas de Gobierno. Nos estamos jugando, compañeros y compañeras, el que este Gobierno de España, el que más difícil lo ha tenido sin duda, sea capaz de reeditar de nuevo la confianza de los españoles. Y para eso aquí no sobra nadie. Aquí necesitamos que todo el partido en bloque sea capaz de hacer labor de apoyo al Gobierno sin fisuras, compañeros y compañeras. Nos estamos jugando el progreso de España frente al retroceso que significan las políticas de la derecha. Lo jugamos mucho. Y puede haber decisiones controvertidas, claro que sí, y puede haber decisiones complejas, por supuesto que sí. Pero, mirar, yo creo que si hemos sido capaces de llevar a cabo la recuperación, en este caso de la salud, y todavía nos queda, y prudencia, como decía Pedro, prudencia, pero estamos ahí y muy pronto estaremos mucho mejor al final de este periodo de este proceso de vacunación. Si hemos sido capaces también de poner las bases de la emergencia social a través de las políticas que jamás pensó este país, desde luego la derecha, en ningún caso, que se harían desde un Gobierno de España, a diferencia de la crisis anterior, y desde luego a las que habrá que explicar y comunicar una vez tras otra que habría habido un antes o un después si aquí no hubiera habido decisiones tan valientes de Gobierno con la trascendencia económica que han tenido, como la de los ERTE, como la de los apoyos autónomos y a los sectores de actividad, y sobre todo con la del apoyo económico enorme del Gobierno de España a las comunidades autónomas que, al menos en las que no gobernamos, no están siendo capaces de poner en valor y, sobre todo, de decir con honestidad que es gracias a eso a lo que no estamos contra las cuerdas, compañeros y compañeras, en muchos territorios de España. Tenemos que ser capaces de comunicar la verdad de lo que está pasando en España, que son esos recursos para la sanidad, para la educación o para las políticas sociales las que están manteniendo la estabilidad institucional de los gobiernos autonómicos y el día a día de los ciudadanos que se encontraron ante la mayor de las incertidumbres, la mayor de las dudas, ¿no? Frente a esa incertidumbre, frente a esas expectativas, la transformación que significa el modelo. Vicepresidenta, querida y amiga Teresa, creo que tenemos la oportunidad para cambiar este país, para cambiar Europa. Llevamos años, los que tanto tiempo llevamos hablando de esto, creyendo que no íbamos a ver un momento como este, y lo hemos visto justo en el peor momento, en un momento como el de la pandemia. Pero es el momento, yo creo que es también en nuestro momento, el momento de los grandes cambios, de las grandes transformaciones, de la realidad que está en peligro, que es el planeta, que es la salud, que es la vida de los ciudadanos tal y como se concibe en este momento y que está en cuestión en los próximos años. La responsabilidad de nuestra generación, de los gobiernos que en este momento tenemos la responsabilidad, es claramente aprovechar ese enorme y ambicioso Plan Nacional de Recuperación de Reformas que está presentado, avalado por la Unión Europea y que significa la mayor inversión que nuestro país va a ser capaz de ejecutar, sin duda, en los últimos años, desde luego que yo recuerde siempre. Esa capacidad de recuperación a través de la transformación de las decisiones importantes en el ámbito de la sostenibilidad, de la energía o de la digitalización son el futuro de España, son el futuro de Andalucía. Y yo ahí pido altura de miras, pido que de una vez por todas seamos capaces de ver la organización de la Administración de nuestro país
no solo desde el Gobierno de España o desde el Gobierno autonómico, que lo veamos desde la realidad del territorio y del municipalismo, compañeros y compañeras, que el territorio es mucho más que la suma de sus partes, pero sin duda lo que está claro, absolutamente claro, es que tenemos que ser capaces de poner a los ciudadanos como protagonistas, y esos son sus ayuntamientos, compañeros y compañeras, las entidades locales, que son en definitiva quien más cerca está de los ciudadanos. Yo creo que ahí tenemos un enorme tenemos una enorme capacidad de hacer una gran estrategia política, y al menos así lo voy a hacer, Pedro, en Andalucía. Vamos a recuperar el Gobierno de Andalucía, porque en Andalucía tenemos más de 460 ayuntamientos gobernados por socialistas, que son la fuerza de oposición real a las políticas de la derecha en el territorio, en cada rincón del territorio. Esa es. Y esa fuerza política, esa fuerza cercana, necesita recursos y necesita protagonismo político. Necesita sentarse a la mesa al mismo nivel que los presidentes autonómicos, al mismo nivel que el Gobierno de España, porque somos Estado y, sobre todo, porque en el momento más duro también supimos estar ahí, sin pedir nada a cambio. Nosotros no teníamos la suerte de sentarnos 17 veces, presidente, como hiciste por primera vez en la historia con todos los presidentes autonómicos, pero nosotros hemos estado siempre ahí, nos hemos coordinado, hemos cooperado a través del Gobierno de España con las comunidades, con lealtad, sin ruido y con mucha capacidad para hacer cosas. Solo os pido en este caso que esos recursos vengan también de forma justa. Y con esto termino. En esta legislatura, Pedro, hay que reconocerte que no solo hemos gestionado una pandemia, no solo podemos hablar de pandemia, y mira que hemos hecho lo más importante. Tenemos que hablar de la enorme agenda de cambios y reformas que ha hecho este Gobierno y que tú has recordado aquí en las principales cuestiones. No debemos dejar terminar esta legislatura sin asumir también un debate pendiente, que es un gran debate. Es el debate de la distribución justa de la riqueza, la distribución justa de los ingresos y de los recursos en el territorio a los ciudadanos del territorio, a la población del territorio, no a los territorios, como le gusta decir en este caso a María Jesús, ¿verdad, ministra? La distribución de los recursos del Estado, los recursos de las comunidades a la población del territorio. En ese sentido, yo voy a pedir que también seamos valientes y ambiciosos a la hora de abordar ese debate que es el de la financiación. En ese debate Andalucía va a estar siempre con lo justo, no estará nunca pidiendo más de lo que le corresponda, estará siempre pidiendo exactamente no ser menos de otros, sencillamente aquello que nos corresponde. En eso vais a tener la lealtad del Gobierno de España, pero también la voz valiente y la voz, en este caso, sólida de alguien que considera que en el territorio esa financiación son los recursos para dar, en este caso, la educación que necesitan los ciudadanos, nuestra educación pública, la sanidad pública y el gasto sanitario que necesitan nuestros ciudadanos, o las políticas de dependencia que los socialistas pusimos en el Gobierno de España. Así que, en ese sentido, es por el que la vamos no solo a reivindicar, la vamos a negociar. Y como decía la ministra el otro día en Sevilla, miren, el debate de la financiación autonómica no es un problema para los socialistas, es un problema para la derecha, es un problema para el Partido Popular. El día que sepamos cuál es la política de financiación autonómica del Partido Popular, o si es la del señor Moreno Bonilla o la de la señora Ayuso, ese día empezaremos a resolverla en España. Por tanto, os pido, compañeros y compañeras, Pedro, que nosotros tengamos clara nuestra posición, que la trabajemos bien con el Gobierno de España, que lo hagamos como espera la sociedad española, pero sobre todo que pongamos frente a su espejo a lo que hoy es la realidad de la derecha. La realidad de la derecha es la realidad de la injusticia, del retroceso, de las políticas que van hacia atrás y no hacia adelante. Esas son las que nosotros hemos combatido siempre, las que hemos conseguido conquistar para la ciudadanía española y las que vamos a seguir conquistando. Gracias por vuestro cariño, por vuestra confianza, y desde Andalucía y en nombre de todos mis compañeros y compañeras vamos a sumar y vamos a volver a ganar el Gobierno. Muchas gracias.